mañana quiero hacer un pequeñito anuncio. La semana que viene o el domingo que viene no voy a estar porque voy a estar unos días fuera del estado y el hermano Carlos va a ser el que les va a traer la clase la semana que viene, aunque no es el turno de él de enseñar, pero él nos va a ayudar con eso. Así que apreciamos que él se encargue de la clase. Y en esta mañana tenemos la clase número, ¿qué? La número 6. Todos nosotros sabemos, esta es la clase de adultos en español, los que hablamos español. Y ahí al lado, para el beneficio del hermano Jehová y la hermana Xiomara, tenemos la clase que enseña la hermana Carol, que es en inglés, para aquellos que prefieren que se les enseñe en inglés y para aquellos que no hablan español, que nada más hablan inglés. Así que tenemos la clase de hoy, la número 6, se titula, ¿alguien me podría decir el título, hermano? La adivinadora es libertada de un demonio. La adivinadora es libertada de un demonio. Así se llama la clase que estamos de la cual vamos a hablar hoy, pero hemos estado hablando acerca del libro de los Hechos. Este ya es la tercera parte, se ha dividido en 3 partes y ya el hermano Carlos también estuvo cubriendo alguna de estas clases y estamos ahora en la tercera parte. Me parece que va a ser la última parte, a lo mejor estoy equivocada, pero quizás sea la última y después quizás entraremos cuando el hermano Carlos regrese a su turno de enseñar, entonces vamos a entrar quizás en otros tópicos. No sé todavía, no me han dado el material, no nos lo han dado. Así que vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 24. ¿Alguien se aprendió el versículo de memoria? Yo quiero ver las manos. Ok. Algunos pueden decir, pero ustedes son como niños que se están aprendiendo versículos de memoria. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de los niños? Si no, ¿verdad? Nos comportamos como niños, ¿verdad? No podemos entrar. Así que para entrar al reino de los cielos, para ser aceptados, tenemos que tener la actitud de un niño, de desear siempre aprender y no creer que siempre lo sabemos todo. Esa es una equivocación muy grande que podemos hacer, porque siempre podemos aprender. Aún aquel que quizás ha estudiado, que tiene muchos títulos, que tiene muchos diplomas, siempre puede aprender algo. Así que sobre todo en las cosas de Dios, las cosas espirituales, nunca llegaremos, pienso yo, al conocimiento total. Siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo. Y es necesario que tengamos la actitud de siempre querer aprender. Y aquellos que tienen esa actitud, en realidad son los que aprenden. Porque el que no quiere, entonces no lo aprende. Así que, ¿quién me quiere decir en esta mañana el versículo de memoria? Yo sé que el hermano Roberto siempre está dispuesto. Otro hermano que esté dispuesto. Ok, hermanita Estela. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis. No os contaminéis con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gloria a Dios. Hermano, ven. Ajá. El Levítico 19:31. No volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ok. Este era un mandamiento que Dios le dio a su pueblo Israel. No os volváis. O no estés de acuerdo o no simpatices con ellos, con aquellos que son adivinos, no los consultes, no mires el horóscopo, no mires en el periódico para ver, cuál es el mío, para ver cuál es el signo, qué dice mi signo. Alguien le preguntó una vez a mi esposo cuál era su signo y él le dijo, el mío es hijo de Dios.
Y cuando nosotros somos hijos de Dios, no creemos en ninguna de estas cosas. Y todas estas cosas, que podemos enumerar unas cuantas, son cosas que en nuestra sociedad se ha vuelto muy común y son cosas que al parecer parecen que son cosas que no tienen ningún nada malo, quizás nada dañino, piensan las personas. Quizás, bueno, voy a leerlo a ver qué dice, o curiosidad, o tantas cosas. Entonces muchos de ellos se abren a espíritus malos y se abren a circunstancias y se ponen vulnerables, ¿verdad? Porque se abren a eso y entonces así es como muchas personas llegan a ser poseídas, ya sea porque quizás los exponen aún niños, aún jóvenes, quizás los padres quizás los exponen a ciertas cosas o después cuando son mayores también ellos mismos se exponen a cosas que tienen que ver con el oculto y cosas que tienen que ver con brujería y con, bueno, ustedes saben tantas cosas. Esa no es la clase, entrar en ese asunto, pero sí queremos saber en esta mañana, y no saber, pero estudiar y meditar en el gran poder de Dios. No queremos hablar tanto del poder del enemigo, aunque sabemos que él tiene cierto poder, pero sí queremos enfocarnos en el poder que Dios tiene para libertar almas. Y esta era un alma que necesitaba ser libertada. ¿Se recuerdan lo que pasó con Pablo? Estudiamos la semana pasada, cómo Dios no le permitió ir a los lugares de Asia donde él quería ir. Estudiamos de que él quiso ir a 3 diferentes lugares, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y estudiamos y dijimos y hablamos que cuán importante es ser llenos del Espíritu Santo para poder saber, para que Dios nos guíe, para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En este caso del apóstol Pablo, en su ministerio. Y nosotros como hijos de Dios, en nuestro caminar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que Dios nos use y para que sepamos cómo nosotros debemos dirigir nuestras vidas. Y yo pensaba en el apóstol Pablo, todo lo que ya ellos habían sufrido en el tiempo que ellos estuvieron en estos viajes que ellos dieron a los diferentes lugares evangelizando a las personas. Y Dios no le permite ir a otros lugares, pero le permite ir a este lugar, a Macedonia, en este lugar llamado Filipos. Y cuando él llega ahí, primeramente encontramos a quien que recibió la palabra, Lidia, ¿verdad? Alguien que sin duda era una judía prosélita, que vivía en esa área, y el Espíritu de Dios guiando al apóstol Pablo, él se sintió guiado por el Espíritu Santo a ir ahí. Y dice que cuando ellos fueron y hablaron a estas mujeres que se habían reunido ahí, porque en ese lugar quizás no había una sinagoga donde los judíos usualmente eran los que se reunían. Entonces ellos fueron, dice, al lado del río, y ahí se reunieron unas mujeres. Y Pablo y Silas llegaron ahí y empezaron a hablarle, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera al Señor Jesús, para que conociera de este Jesús. Entonces ahora leemos en el versículo 16 que ellos iban otra vez a la oración. ¿Se recuerdan que Lidia había sido salva y Lidia les había pedido a ellos que se quedaran con ella? Agradecida, es un buen fruto cuando vemos a las personas que son hospitalarias, cuando vemos personas que sienten el deseo de trabajar en las cosas del Señor, recién convertida, vemos que es un buen fruto. Eso quiere decir que ella estaba agradecida, regocijándose, quizás no hallaba cómo reparar estos regalos que ella había recibido, y les dijo a ellos que se quedaran. Dijimos la semana pasada que esta es la primera vez que ya el que está narrando o el que está hablando aquí, Lucas, él se incluye
dice que vinimos a la oración. Y dice, y ella nos obligó. Eso quiere decir que él también se estaba incluyendo, que sin duda él también fue parte de ese grupito. Esos dos, ya ahora eran tres, que estaban llevando el evangelio. Y dice aquí que ellos iban, dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Yo pensaba en esta pobre mujer y yo decía, Señor, esta mujer estaba doblemente atada o atada por dos amos. No solamente era el físico, aquellos a quien ella le daba mucha ganancia por causa de lo que ella hacía, pero también estaba atada por el diablo, estaba atada espiritualmente con esta situación, y dice que le desagradó. Ella daba mucha ganancia a sus amos adivinando, pero al hablar tanto y al decir lo que ella estaba diciéndoles a Pablo y a Silas, le desagradó a Pablo que ella siguiera hablando y diciendo estas cosas. Ahora yo les pregunto en esta mañana, ¿estaba hablando ella algo malo? ¿Los estaba insultando? No los estaba insultando, ¿verdad, hermana? Ella estaba diciendo ¿qué cosa? La verdad. Ella estaba diciendo la verdad. Estos hombres son hombres buenos. Estos están predicando. Están hablando del camino del Señor. En otras palabras, eso es lo que ella estaba diciendo. Estos son hombres de Dios. Ella no estaba hablando nada malo, no estaba insultándolos, no le estaba llamando nombres. Eso quiere decir que el diablo sí sabe quiénes nosotros somos, que nos lleva a darnos cuenta o a pensar de que el diablo, no solamente Dios sabe cómo verdaderamente nosotros somos, pero también el diablo sabe, ¿verdad? Y hermanos, no podemos engañar a Dios. Nuestras vidas, de la forma que nosotros vivamos, se va a saber. Y en este caso, estos hombres eran hombres buenos, que predicaban el evangelio. Y aquí el demonio estaba diciendo, estos son hombres buenos, esto es esto, esto es lo otro. Y le molestó a Pablo. Y yo pienso, le molestó a Pablo, podemos pensar en diferentes maneras, podemos decir, ¿por qué le molestó a Pablo? ¿Alguien me podía decir, hermana Mercedes? Yo pienso que le molestó a Pablo porque a la misma vez que ella tenía ese espíritu inmundo que no venía de parte de Dios, ella habló una cosa muy cierta. Incluso le dice en el capítulo 10, en el versículo 17, estos hombres anuncian el camino de salvación. Y yo pienso que a la misma vez que al apóstol Pablo le molestó, él tuvo misericordia, porque, como usted dice, ella no los estaba ofendiendo, simplemente ella estaba declarando lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo, la verdad, porque el Espíritu de Dios se impone a lo malo. Y la palabra dice que, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y era de la misma boca de ella que estaba declarando la verdad. Y era algo cierto. Sí. Pero hermano, Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir que lo que ella estaba hablando venía del enemigo, venía del diablo, no venía no era de una persona que era salva, de una persona que servía a Dios. Efectivamente, pues los que hemos estudiado la palabra no sabemos el carácter de Pablo, un hombre de celo, un hombre lleno del Espíritu Santo, con un discernimiento, con ese discernimiento que el Espíritu ve. Y él pudo, porque dice la Biblia que después de muchos días, era una cosa continua que esta muchacha no fue de un día solo. Sí, no fue que ella haya dicho. Entonces Pablo, como digo, con el celo, sí, pues, y la fe que él tenía. Lo que me impresionó cuando yo leía esto, decía, Señor, que qué experiencia, que cuando algo es, y viene y lo reprende con autoridad, con poder, y aquel espíritu sale.
Y yo digo, tal vez fue, la muchacha fue, lo que fue despojada de ese espíritu, porque ahí se forma un gran conflicto. Ellos van a la cárcel solo porque les había quitado la ganancia, según lo que dice la Biblia. Pero podemos ver la forma, ¿no? La forma, el poder, la autoridad y el espíritu. Cuando estos hombres decían una cosa, eso es tan glorioso, ¿no? Cuando eso se dice, sabes decir que viene alguien y tú le dices, en el nombre de Jesús, te reprendo. Y eso es algo tan maravilloso. Yo he tenido pocas experiencias en esto, ¿verdad? Entonces, decir cómo Dios obra, cuán poderoso es el nombre de Dios. Amén. Y ese es el otro punto que quiero hablar, es acerca del poder de Dios. No queremos enfocarnos tanto en lo que la mujer era y lo que ella practicaba, pero más que todo en el poder que hubo para que ella pudiera ser salva, porque para que ella pudiera ser libertada, porque hubo poder ahí. Y el apóstol Pablo tenía ese discernimiento. Cuán importante es que como hijos de Dios tengamos el discernimiento de Dios, que nos demos cuenta, porque así es como nosotros podemos alcanzar a las almas. Así es como nosotros podemos ayudar a otros. Recuérdense, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la esperanza de este mundo. Nosotros somos los pies de Jesús aquí en la tierra. El mundo, su mundo o mi mundo es nada. Mi mundo es aquel lugar donde yo estoy, donde yo me muevo, en mi trabajo, en las escuelas, en diferentes lugares donde nosotros vamos. Ese es nuestro mundo. Y entonces, no es aquí, hermanos. Aquí nosotros venimos a congregarnos y a recibir y alabar a Dios. No es aquí necesariamente donde Dios nos va a usar para ayudar. Sí, yo sé que podemos ser usados, si un hermano trae la palabra, puede ser usado para que alguien sea salvo aquí, estando sentado, pero en realidad es en nuestro mundo donde nosotros estamos, es donde Dios quiere que nosotros seamos usados. ¿Cómo vamos a ser usados si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser usados si no tenemos ese discernimiento para saber qué es lo que Dios, hermanos, lo que las personas necesitan y que Dios pueda testificar a nosotros? Y eso es lo que Pablo hizo. Pablo pudo ver, él pudo tener ese discernimiento. Le molestó porque él sabía que esa mujer estaba atada. Esa es la respuesta a lo que yo les preguntaba. ¿Por qué le molestó? Le molestó, le dolió, porque esta es una mujer que estaba atada por el enemigo, que necesitaba libertad, como la libertad que nosotros una vez necesitamos. Quizás algunos de nosotros no teníamos esa circunstancia, pero sí estábamos atados por otras cosas y necesitábamos ser libertados por Cristo. Y entonces, si no hubiera sido por hombres y mujeres que tuvieron discernimiento de Dios para ver nuestra necesidad, nosotros nunca quizás hubiéramos podido ser salvos. ¿Verdad? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y alguien oró, como hemos oído otras veces. Alguien oró, alguien ayunó por mí para yo recibir esta salvación. Así que recuérdese, es importantísimo que como hijos de Dios, una vez que ya seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu Santo y que tengamos también el discernimiento de Dios. Porque hay un don de discernimiento, pero hay discernimiento que viene cuando nosotros somos salvos y santificados. Que Dios nos lo da para poder percibir, para poder saber, hermanos, qué es lo que le pasa a un hermano. Si no, entonces caminamos al lado de ella y no nos damos cuenta su necesidad. ¿Qué hubiera sido si Pablo y Silas no hubieran puesto atención y hubieran dicho, no, ella está loca? O ella... No, pero tuvieron el discernimiento que viene solamente de Dios para poder ayudar a esta pobre alma que sin duda necesitaba grandemente la libertad de Cristo. Hermano Ramiro. No, era para identificar el punto que la orden de Dios era bien clara, no lo consultéis. Sin entrar en detalle. Sí. Esa es la orden que Dios nos da a nosotros. Y ahí hay que pararse, porque ese es el stop de Dios. Perdón, muchos de nosotros practicamos eso. Sí. Y si nos damos cuenta, De diferentes maneras.
Y si damos cuenta lo que el versículo dice, no os volváis. Tú no te puedes volver a un lugar donde nunca has estado. Exactamente. Dice, no os volváis. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado, y muchos de nosotros, conforme a nuestra cultura, en nuestro país, cada uno, ¿no? Viene, ¿no? Que voy a consultar a doña fulana que te tire las cartas. No consultéis. ¿Ven? ¿Por qué? La tendencia, no os volváis. Y el Señor, Jehová, se lo dijo. Jehová se lo dijo a su pueblo Israel, porque él sabía cómo en sus alrededores siempre ellos estaban rodeados de pueblos paganos que no conocían al Dios vivo, al Dios verdadero que ellos conocían, y siempre eran influenciados. Y no sé por qué, y yo sí sé por qué, porque era un pueblo rebelde. Siempre ellos volvían, hermanos, y siempre caían en estas cosas. Y uno de los peores errores que tuvo el pueblo de Israel es que ellos siempre buscando otros dioses. No estaban satisfechos con el Dios a quien ellos servían. Nunca estuvieron satisfechos, siempre buscaban otra cosa. No importa cuántas maravillas Dios hizo en ese tiempo, ellos siempre buscaban otra cosa. A veces yo pienso, era como casi un poquito como irrealista, porque ellos miraban las cosas, las maravillas de Dios, pero siempre buscaban otra cosa. Y esa es la señal de un pueblo o de un corazón que es rebelde. Siempre busca otras cosas, siempre quiere buscar otras cosas y no lo que Dios le ha dado. Dios no, hermanos, Dios nos puede dar a nosotros tanto, estando en esta congregación, siendo bendecidos como somos bendecidos con la palabra, con su espíritu, siendo alimentados espiritualmente de la forma que somos alimentados. Y quizás el enemigo puede siempre estar buscando formas de que alguien no esté satisfecho. Debemos estar satisfechos en las cosas de Dios. Y créanme que si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a estar satisfechos. Porque Él es el único que satisface. Y Él es el único que trae satisfacción al corazón y gozo y contentamiento. Así que a Pablo le molestó que ella estuviera hablando de esta forma, porque él tenía discernimiento y él quería ser usado por Dios, servir a Dios, y Dios lo usó grandemente. Pero el otro punto es, hermanos, que él también era un hombre, como decía el hermano Harley, que es un hombre de celo espiritual. Él tenía pasión por la misión que él tenía. Él tenía una pasión por llevar a cabo ese plan que Dios le había dado a él, que él llevara. Y él quería cumplirlo. Entonces esto era también un estorbo más para él seguir hacia adelante. Pero él sabía y tuvo misericordia, como dice el hermano, de esta mujer que necesitaba grandemente la ayuda de Dios. Hermano Tilly. Estaba hablando usted del pueblo de Israel. Siempre Moisés lo estaba amonestando porque ellos eran incrédulos. Ellos les gustaba la idolatría. Y entonces, cuando les iba mal, regresaban y se volvían a ellos. Cuando las cosas no les estaban yendo bien a ellos, cuando encontraban alguna dificultad, enseguida, de quien querían deshacerse enseguida eran de Cristo, de Jehová, del Señor, y buscar otros dioses, buscar otras alternativas. Y ahí es donde debemos de tener cuidado no andemos buscando lo material que nos conviene. Por eso es que Dios nos liberta a nosotros del yo, ¿verdad? De ese yo, de ese el que quiere hacer su voluntad. No siempre las cosas en la vida las podemos tener
como nosotros queremos físicamente y situaciones pueden venir a su vida, pero ¿por qué es el Señor el que tiene que pagar eso? ¿Por qué si usted pasa por algo difícil en su vida, usted va a tener que entonces decir, oh, entonces yo no sirvo a Dios? Sirve a Dios por lo que Dios le da o por quien Él es. Porque Él es Dios, porque Él es Salvador, porque Él ha hecho un cambio en su vida. ¿Puede servirlo por eso? ¿Lo sirve por lo que Él hace o por quién Él es? Que Dios nos ayude a servir a Dios por quién Él es. Porque Él es el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Él que nos ha dado la vida. Él es soberano. Así que cuando pensamos en todas esas cosas, Él es grande, Él es glorioso. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Y por eso muchas veces, cuando las situaciones no vienen bien, enseguida las personas, entonces, como dicen, por ahí dicen, sueltan a Dios. Lo suelten. Ya no quieren caminar con Él. Pero hermanos, Dios ha hecho una obra tan grande en nuestras vidas y tenemos que estar satisfechos y buscar en verdad lo que Dios tiene para nosotros. Pero quiero hablar más que todo de el poder de Dios. El hermano Harley dijo algo que yo iba a decir más adelante. Es el poder con que el apóstol Pablo habló. Yo creo firmemente que este no era él hablando, sino el Espíritu Santo. Hermano, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice de aquí que él enseguida le dijo, vamos a leer el versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, porque él sabía, fíjense, el atrevimiento de Pablo aquí habló directamente al Espíritu. El de nuevo, al espíritu malo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En ese momento, ¿quién hizo eso? Lo hizo Dios, lo hizo el Espíritu de Dios. Enseguida esta mujer fue libertada. En esa misma hora. Y claro, como todo, cuando aquellos hombres que son hombres de Dios están dispuestos, hermanos, a hacer lo que tenga que hacer para que las almas reciban su ayuda, la ayuda que necesitan, va a haber oposición. Y yo creo que Pablo y Silas ya se habían dado cuenta que sí tenían oposición. Y Pablo, sobre todo, ¿se recuerda? En los capítulos anteriores vimos que lo apedrearon, que lo sacaban de los lugares, medio muerto, dice la palabra de Dios, estaba Pablo, los insultaban, les decían cosas. Y tantas situaciones y sufrimientos que tuvieron que pasar, pero esto fue aún peor. Dice a ellos, a los dos, los encarcelaron y los pusieron en prisión como si fueran los peores criminales. Y hermanos, por causa de lo que ellos habían hecho, pues claro, el diablo no se va a quedar cruzado de brazos. El diablo no va a dejar, hermanos, él va siempre a estorbar la obra de Dios. Y esa ha sido siempre la obra del diablo. Siempre él ha querido estorbar la obra de Dios. Hermana, mientras leíamos esta porción, me hizo pensar, ¿no? Que dice que Pablo, ya por varios días estaba y habló al Espíritu. Y en la misma hora, el Espíritu salió. Es decir, que él tenía el poder y la autoridad, ¿verdad?, necesaria para imponérsele a ese Espíritu. Pero me hace pensar en el tiempo en que los discípulos estaban con Jesús e intentaron hacer algo parecido y no pudieron. La necesidad entonces de tener el poder del Espíritu, tener el Espíritu para con poder y autoridad poder echar fuera
¿verdad? Como en tiempos en que el propio Señor Jesús les tuvo que decir, no, pero es que ese espíritu no sale así tan fácil. Sino como oración. Y ayuda. Pero la importancia de tener el poder y la autoridad que el Espíritu da para que podamos enfrentar, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo estaba cumpliendo la misión, ¿verdad? Pero parece que no bastaba con que él hiciera lo que estaba haciendo, porque se encontró situaciones como estas en que fue molestado, ¿no? Y como Dios para cada situación, Él tiene, como usted bien explicaba, nos capacita, nos da lo que necesitamos para enfrentar esa situación y salir victoriosos. Dar un testimonio a todos aquellos. Claro que les desagradó también a los amos de esta muchacha o mujer. Pero ¿qué lección? Sí, y hermano, esto, muy bien hermano, esto nos da a nosotros el poder darnos cuenta de que Dios, hermanos, tiene todo en control, pero la autoridad que Dios le da a aquellos que caminan con Él. Hermanos, esta misma autoridad, ese mismo poder, lo podemos tener también nosotros. Y lo necesitamos, nosotros podemos tener ese mismo poder. Lleno, es el mismo espíritu, llenos del espíritu. Por eso no tenemos que tener temor a personas. No quiero decir que ustedes deben de andar o quizá ponerle las manos a alguien de que está poseído ni nada de esas cosas, pero no tenemos que temer al diablo, porque dice la palabra de Dios que el poder de Dios es más grande, que dice que el Espíritu Santo, hermanos, es más poderoso que cualquier poder que puede haber por ahí, que el enemigo quiera poner, porque Dios, hermano, como hemos dicho, Dios fue el que creó al diablo, y el poco poder que él tiene, sí lo tiene por causa de que Dios mismo lo ha dado. Así que el grande aquí, el fuerte, es nuestro Dios, todopoderoso, y no tenemos que tener temor. Podemos, hermanos, en el nombre de Cristo, no solamente en situaciones como esta, pero en situaciones en nuestra vida, cualquiera que sea la situación, podemos, hermanos, tener poder, y no tenemos que tener temor. Podemos tener poder y no tenemos que tener temor. Dios, hermanos, nos ha dado esta autoridad. Y como el hermano Carlos decía, que aquí dice que en esa misma hora, ¿qué poder, qué autoridad? Hermano Geoberto. Hace algunos minutos yo estaba pensando, ¿no?, en precisamente lo que dice el versículo 18. Dice que ella, guiada por el Espíritu, lo hacía por muchos días. Y yo estaba pensando en la insistencia del enemigo para confundir. ¿Ve? Porque, vaya, quizá todo lo que ella dijo no está registrado aquí en la Biblia. Claro. Hay una frase corta, ustedes son esto, y estaba diciendo una verdad. Pero lo hacía por varios días. Entonces yo estaba pensando, porque no es lo mismo decir que hacer. ¿Ve? Ella, en vez de seguir a Pablo, aceptando al Señor y buscándole, ella lo que hacía era hablar. Y a veces que el enemigo hace eso con nosotros. Incluso nos engaña, haciéndonos creer que somos incluso buenos cristianos. ¿Ve? Y nosotros nos hacemos la idea, porque a veces el enemigo trabaja en dos direcciones. A veces nos hace creer que no somos nada. Para decir, bueno, ¿para qué voy a la iglesia? En definitiva, yo no he avanzado nada. Yo ¿para qué estoy yendo? Y desanimarnos y que nos apartemos. Pero a veces nos engaña de la otra manera, haciéndonos creer que estamos muy bien porque realmente vamos un día al culto. ¿Verdad? Y entonces, el enemigo, eso a mí me llama la atención, como ella por varios días seguía y hablaba. Y ustedes sí son. Entonces,
el Espíritu de Dios que estaba en él, por supuesto, le dio el discernimiento. Y entonces, pues fíjense, que no la reprende el primer día, después de muchos días. Entonces, es el enemigo ahí, obrando para ver cómo lo confundía a ellos también. Que no pudo, el que tiene el Espíritu de Dios no lo puede confundir nadie. Pero tener eso presente, que el diablo va a estar siempre presto para hacernos sentir mal y muchas veces para confundirnos. Para confundirlo y engañar a las personas a pensar de que sí están bien, como dice el hermano, cuando no están bien. Pero qué bueno es saber que hay hombres que son ungidos por el Espíritu Santo, que nos pueden decir exactamente nosotros y situarnos cómo nosotros estamos. Claro. Por eso es tan importante la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo. A través de siervos que son ungidos, que nos pueden decir exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, para arreglarnos. Aquí ella necesitaba más quizás que simplemente una predicación. Ella necesitaba ser libertada. Claro. Ella necesitaba esa palabra de autoridad para ser libertada y desenmascarar al diablo y decirle al diablo exactamente lo que en verdad, cuando Pablo habló y le dijo las cosas como se las dijo, desenmascaró al diablo. No es la muchacha hablando, es el diablo hablando, es el demonio hablando. Así que el Espíritu Santo le enseñó a Pablo, le dio el discernimiento para poder él desenmascarar y que ella pudiera recibir la ayuda. Hermano Walter. Lo que dice mi hermano es excelente. El enemigo puede llegar a hacer creer a la persona que está bien cuando en realidad está mal. Y solo el Espíritu de Dios puede tener el discernimiento para que la persona pueda llegar a donde debe llegar. Sí mismo. Cuando Cristo llamó a los 12 apóstoles, en el capítulo 10 de San Mateo, verso 1, dice que Él les dio autoridad a ellos sobre todo espíritu inmundo. Y hay una escritura donde dice, he aquí, yo doy autoridad a serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Ahora bien, como tú le decimos un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Cualquiera puede hablar, pero ahora bien, llegar a ese momento, tiene que enfrentarse. Necesita un poder mayor, porque el ser humano no puede luchar contra el enemigo, porque el enemigo no hay que subestimarlo. Entonces el hombre de Dios necesita estar lleno de Dios, necesita estar ungido por Dios. Y el apóstol Pablo estaba ungido por Dios, estaba lleno de Dios. Por eso él podía afrontar cualquier situación, porque estaba dentro de él, había un mayor. Y ese es, hermano, la unción que nosotros debemos tener como hijos de Dios. El hermano Carlos decía acerca de cómo Jesús les dijo a los apóstoles que les daba autoridad y les decía todas estas cosas que ellos, sobre lo cual ellos podían tener la autoridad. Y hubieron ocasiones donde ellos no pudieron libertar y se los trajeron a Jesús, como el hermano decía, para que Él fuera el que los libertara. Y Él le decía, pero ¿por qué ustedes no pudieron libertarlos? Porque no tenían, hermanos, no tenían la unción del Espíritu Santo con ellos. Todavía no había llegado. Y entonces el Señor Jesús entonces era el que libertó a aquellos demonios de algunas personas. Así que, pero ahora, hermanos, ya Dios ha enviado su Espíritu. Ya nosotros somos salvos. Amén. Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser llenos del Espíritu, de tener esa autoridad para poder vencer. Y lo otro que yo quería decir, aunque ya me tocaron las campanas que se acabó el tiempo, pero sí quería decir acerca de lo que a ellos les pasó después, que fueron injustamente puestos en la cárcel. Veníamos hablando en el carro y dice que los pusieron en el cepo, en una posición muy incómoda, donde era como una montura de madera que lo atrapaba los pies
y creo que en algunas ocasiones las manos también, en una posición muy, muy incómoda, hermanos, donde nada más ponían a los criminales, aquellos que habían hecho delitos mayores, grandes, y ellos nada más, porque habían libertado una pobre alma, lo pusieron. Dice que lo pusieron en lo más profundo de la cárcel, lo más oscuro, lo más horrible, lo más malo, lo pusieron ahí por algo bueno que ellos hicieron. Pero dice la palabra de Dios que ellos estuvieron gozosos, que es la clase de la semana que viene. Y hermanos, y pudieron influenciar a otros. El hermano Carlos entonces va a recoger la semana que viene donde hemos dejado. Pero hermanos, sí les digo, vamos a tener sufrimiento por causa de Cristo o por vivir en esta vida o por vivir en este mundo. Pero el Señor es el que da poder. Amén.